Bienvenidos una vez más a Viña Comunidad. Mi nombre es Roberto Espinosa y quiero darte la bienvenida. Quiero agradecerte por pasar este tiempo con nosotros. Estamos haciendo iglesia y lo estamos haciendo un poquito diferente, pero escúchame, la iglesia no es un edificio, la iglesia es nuestro hogar. Es allí en donde podemos experimentar lo real que es Dios. Al final de cuentas, eso es lo que estamos buscando. Nos podemos reunir en un edificio y podemos compartir tiempo juntos, que es súper recomendado por la palabra de Dios, pero también el propósito es que llevemos ese mensaje que recibimos y que lo llevemos a casa, que lo llevemos a nuestros trabajos, lo llevemos a nuestras comunidades. Así es que el día de hoy te doy gracias porque has tomado un reto al estar aquí con nosotros. Has aceptado un reto, vamos a decirlo así, al estar aquí el día con nosotros. Y quiero pedirte que abras tu corazón y abras tu mente, porque Dios tiene algo tan especial para nosotros el día de hoy. Y hemos estado platicando sobre lo que es la muerte y la resurrección de Jesús, el Hijo de Dios. Y estamos hablando de ello en esta temporada porque, bueno, lo queremos hablar todo el año, pero en especial esta temporada porque estamos a una escasa semana de Pascua, ¿verdad? Has estado escuchando todo lo que sucede aquí alrededor, lo que tal vez han estado haciendo tus compañeros de trabajo o vecinos, preparando su corazón para lo que es ese fin de semana, y lo hacen de diferentes maneras, lo decíamos, ¿verdad? En diferentes religiones, en diferentes lugares lo celebran de diferentes formas, pero aquí en Viña Comunidad lo que queremos hacer el día de hoy es preparar nuestro corazón porque es un suceso milagroso. Es sobre lo cual todo lo que creemos está basado. Y hemos platicado unas cosas, o platicamos esta semana pasada, sobre unos aspectos de la muerte y la resurrección de Jesús, la cual creemos nosotros que es real. Es sobre esta experiencia que tenemos con Dios personal, que creemos este hecho. Y vamos a ver aún otros aspectos que tienen que ver con esto, que hablan sobre nuestra fe y lo que creemos. ¿Y por qué lo creemos? Porque es importante, ¿verdad? No solo creer por creer, pero hay razones detrás de ello, fundamentos sobre los cuales edificamos una vida y que vivimos, y esto va a ser clave el día de hoy, una vida en donde vivimos lo que creemos. Una vida en la que vivimos lo que creemos. Recuerda eso el día de hoy. Así es que déjame empezar aquí el día de hoy. Si tienes tu Biblia ahí cerca, tienes tu teléfono, bueno, estás usándolo para la transmisión, ve conmigo al libro de Romanos, o la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23, está en el Nuevo Testamento. Y vamos a empezar allí y vamos a platicar lo que significa esta muerte y resurrección de Jesús, ¿verdad? Porque vemos cruces en diferentes lugares, no sabemos exactamente qué significa unos, o no sabemos la profundidad de lo que es eso, y eso es lo que queremos entrar el día de hoy. Así es que déjame leértelo, acompáñame ahí si tienes tu Biblia. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente y dice de esta manera: pues todos hemos pecado. Qué manera de empezar el día de hoy, ¿verdad? Es una verdad, escúchame, no hay nada malo con eso, es una verdad. Todos hemos fallado. Pero vamos a ver lo que significa esto. Dice, pues todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. El versículo 24 dice, sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos. Y quiero que subrayes, si tienes esa palabra o una traducción similar a esa que dice gratuitamente o libremente, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. La muerte y la resurrección de Jesús hicieron esto. Por esto es posible, porque Él recibió el castigo que nosotros merecíamos. Y dice el versículo 25, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Ahí lo que decíamos. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Dios cuando dice que son declarados justos a los ojos de Dios cuando ¿qué? Creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ahí está algo muy importante. Creemos en nuestro corazón. Esto es el fundamento de este regalo, esto que nos ha dado Dios gratuitamente. Que no hay otros rituales, no hay otros
otros sacrificios que hacer, Dios gratuitamente nos ha dado esto en Cristo Jesús. Dice que nosotros somos declarados justos a los ojos de Dios cuando creemos que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Dice, este sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Esas son palabras poderosas, son palabras importantes, inspiradas por Dios, escritas por un hombre llamado Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Y esta es una verdad consistente con la palabra de Dios, a través de toda la palabra de Dios, que hemos recibido un regalo gratuito. Hemos recibido esto y que nosotros, aún siendo pecadores, aún siendo personas imperfectas, que cometemos errores una tras otra vez, todos los días lo podemos decir así, ¿verdad? Quiero que todos caemos bajo esa categoría. Pero aún así Dios nos declara justos y nos dice, yo te veo a través de estos ojos, del sacrificio de Jesús. Y Él derramó su sangre, y si tú crees eso, que Él recibió el castigo por tu pecado, yo te veo como justo. Qué cosas, ¿verdad? Es algo que no podemos entender, que no sabemos por qué Dios haría algo como eso. Bueno, sí sabemos, es por su amor. Comprender todo ese amor, eso es lo difícil, ¿verdad? Así es que estamos hablando de qué se trata Pascua, de la muerte y la resurrección de Jesús. Lo que sucedió todo ese fin de semana. Pues el significado de ello lo encontramos aquí, plasmado en la carta a los Romanos, uno de varios lugares que vamos a ver, que es la Pascua. De esto se trata fundamentalmente. Recibimos un regalo inmerecido, gratuito, como dice la carta a los Romanos, y fuimos hechos justos por el sacrificio de uno. Y si estamos hablando de preparar nuestros corazones para este fin de semana, para Pascua, necesariamente necesitamos que hablar. Necesariamente, como que valga la redundancia, perdón, tenemos que hablar sobre lo que debe suceder en nosotros después de la muerte y la resurrección de Jesús. Eso es lo necesario que decimos. Tenemos que hablar sobre lo que sucede después que nos encontramos con esta muerte y la resurrección de Jesús, porque esto es lo que marca la diferencia en tu vida y en mi vida, ¿verdad? Si decimos que creemos en Dios, que somos seguidores de Cristo, tiene que haber un antes y un después en nuestras vidas. Había un Roberto antes de conocer a Cristo, un Roberto que realmente no medía las consecuencias, o que hacía lo que él quería, que tomaba el camino que él quería tomar. Y hay un Roberto ahora, y espero que lo hayas visto, un Roberto ahora que mide las consecuencias, un Roberto que busca el camino que Dios tiene por delante para él, que busca hacer la voluntad de Dios. Más de que lo hable, que lo veas practicado en mi vida. Esta es la meta de la muerte y la resurrección de Jesús, que haya un antes y un después. Por eso marcamos esas dos cosas, no solamente una, no solamente la resurrección. Para que haya resurrección tiene que haber una muerte. Para que haya una resurrección, escúchame, tiene que haber una muerte. Por eso celebramos estas dos cosas, porque van entrelazadas, un antes y un después. La historia de mi vida no tuviera sentido, la historia de la vida que ya ha recibido esta gracia, esta redención de parte de Dios, no tiene sentido si no hay un antes a ella. No puedo borrar ese pasado y esperar que solamente este después sea el que todos vean, ¿verdad? Porque esta es la historia que va a impactar el antes y el después, lo que era yo y ahora lo que soy. Y aplica no solamente a mí, aplica a todos nosotros. Nuestras historias, la historia de esta vida no puede ser editada. No necesitas editarla. Dios quiere usar tu vida entera para contar la historia de redención a todo el mundo. ¿Y cómo luce una vida después de Jesús? Te preguntarás.
Esto es uno de los porqués de la muerte y la resurrección de Jesús. Y aquí quiero que esto quede marcado en tu corazón. Si tienes algo con que apuntar, apunta a esto. Jesús entregó su vida por la humanidad para que nosotros pudiéramos entregar la nuestra por Él. Jesús entregó su vida por la humanidad para que nosotros pudiéramos entregar la nuestra por Él. En otras palabras, vivir por Jesús. Esta es una de las metas más honrosas, más increíbles que tenemos la oportunidad de vivir en esta vida. El vivir por Dios, tener un propósito, tener un llamado de parte de nuestro Creador. Hemos hablado de eso las últimas semanas, sobre el llamado y el propósito, el por qué estamos aquí. Y vivir una vida sin propósito es realmente una vida triste. El vivir una vida solamente por nosotros es una vida solitaria. Dios nos está llamando el día de hoy, y me atrevo a decirte esto el día de hoy. Dios nos está llamando a que vivamos por Él. Porque Jesús murió y resucitó por nosotros, porque dio su vida por la humanidad. Ahora nosotros podemos dar nuestra vida por Él. Pero aquí esto es lo que nos ha pasado, que a través del tiempo olvidamos la segunda parte de esta verdad, el de dar nuestras vidas por Dios. Y Pascua viene cada año y nos recuerda, ¿verdad?, sobre la muerte y la resurrección de Jesús. Pero se nos ha olvidado la segunda parte, en la que hay un resultado, en la que hay un después de la resurrección. Hay un después en nuestras vidas. Después de conocer a Cristo, después de conocer que Dios tiene un plan y un propósito para nosotros, después de que Dios nos ha recordado que nuestros pecados han sido borrados, han sido olvidados por el sacrificio de Jesús, la vida que sucede después de que Dios viene a morar en nosotros, dice la palabra de Dios que su Espíritu Santo mora en nosotros. El momento que creemos, cuando declaramos esto con nuestros labios, lo que creemos en nuestro corazón, creemos hacia la salvación de nuestro pecado, de lo que viene cuando vivimos dentro de ese error. Estamos viendo que Dios quiere recordarnos que lo que hizo Jesús trae un antes y ¿qué? Un después. Y mira, no estoy hablando de que tengas que hacer algo para ganarte ese regalo. O que tengas que, cuando decimos vivir tu vida por Él, es para pagarle lo que Él hizo por nosotros. No se trata de eso. La palabra de Dios nos los dice, y te lo voy a leer en Efesios capítulo 2, versículo 9, en el Nuevo Testamento. Efesios 2, versículo 9 dice, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Hoy alguien tiene que recordar esto. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Hay otras traducciones que dicen, no es por obras. Esta salvación no es por obras para que nadie se jacte. ¿Sí? Esto es lo importante. Recordemos que esto es un regalo de parte de Dios y vivamos una vida agradecida por Él. Aquí está la cosa. La muerte y resurrección de Jesús abre la puerta para vivir nuestras vidas de manera que harán una diferencia. La muerte y la resurrección de Jesús abren la puerta para vivir nuestras vidas de manera que hagan una diferencia en este mundo. ¿Y no es esto lo que tú y yo queremos? Que nuestras vidas valgan por algo, que no nada más existimos en este mundo para consumir aire y consumir ahí un pan dulce, uno o dos y un cafecito de vez en cuando y nada más desaparecer y que nadie sepa nada más de nosotros. ¿Estamos aquí para eso? ¿O estamos aquí para más? A mí me gustaría pensar, y yo vivo de esta forma, y quiero que tú consideres vivir de esta forma también, que hay mucho más a lo que nuestros ojos pueden ver, que hay mucho más al trabajo de todos los días, de salir a trabajar, regresar, ir al mandado, pagar la hipoteca, pagar la aseguranza del carro, hacer esto, hacer lo otro, lleno solamente de actividades, pero no de vida. Yo rehúso pensar que esta vida es solamente eso, que esta vida solamente es pagar cuentas, que esta vida solamente es ir y venir a trabajar. Yo creo que Dios nos ha dado esta vida con un propósito y un llamado, que la vivamos
para Él. ¿Por qué digo esto? Tal vez te estés preguntando, a ver, Roberto, ¿por qué vivir para Dios? Te lo voy a decir. Porque Dios te creó, porque Dios te formó. Dice la palabra de Dios que Él, su embrión vio nuestros ojos. Mi embrión vieron sus ojos, los ojos de Dios. Que Él me formó y me formó totalmente. Fui concebido en el corazón de Dios. Y este carácter, la combinación de dones o talentos que Dios ha puesto en mí, todo esto Dios lo hizo intencionalmente y yo no fui un accidente. Y escúchame, tú tampoco lo fuiste. Tú no fuiste un accidente, tú no fuiste el de pilón, como dicen por ahí, el que llegó el último en tu familia. Como que fuiste el niño accidental. No, Dios te tenía en su corazón mucho antes que el tiempo fuera el tiempo. Y te digo que vivas por Él, porque tu Creador te conoce y conoce para qué te hizo. Por eso hace una diferencia que reconozcas que Dios es un creador, que Dios es tu creador. Puedes reconocer esto, puedes vivir de acuerdo a eso. Tu vida va a ser una vida plena, ¿sí? No te estoy diciendo, bueno, vas a tener las casas más grandes, vas a ser rico, Hay diferentes tipos de riqueza. Hay mucha gente que acumula dinero para hacer riqueza. ¿Hay algo malo con el dinero? No. La palabra de Dios nos dice que el amor al dinero sí es algo de que tratar, pero el dinero en sí no es. Nosotros podemos ser ricos en tantas distintas formas, en todo lo que hacemos, en las cosas que hacemos todos los días, aún en lo que trabajamos, aún si piensas que tu trabajo no es ideal. En nuestras familias, en nuestro diario vivir, hay propósito. Y como hay propósito en nuestro diario vivir, importa todo lo que hacemos todos los días. Entonces, nosotros, ¿acaso vivimos por vivir? No. ¿O buscamos que nuestra vida cuente por algo? Creo que respondimos eso, ¿verdad? Porque vivir sin algo en que realmente crees no es vivir. El vivir sin algo en que realmente creer no es vivir. Solo se le llama eso respirar, solo se le llama sobrevivir. A eso se le llama, estamos hablando de que tenemos que vivir creyendo en algo. Y déjame ilustrar el punto un poquito aquí contigo el día de hoy. John W. Gardner, de la organización Causa en Común, dijo que es un privilegio único ayudar a personas a entender la diferencia que su vida hace o su vida puede hacer en este mundo. Y con eso en mente comparte una historia de un anciano que hacía la misma pregunta a cada persona con la que se topaba y emprendía en una conversación. Y empezaba esa conversación con una pregunta muy sencilla, pero que te hace pensar. La pregunta era esto, dice, cuando se encontraba con alguien le preguntaba a la persona, ¿qué es aquello que has hecho que realmente crees en ello? ¿Qué es aquello que has hecho que realmente crees en ello? Y la pregunta inquietaba a varios que habían construido sus vidas alrededor tal vez de cuánto ganaban, un estatus social o tal vez un título profesional. Una vez más, cosas que no son malas, sí, el ganar dinero o el estatus. Bueno, el estatus social a veces nos creemos mucho más de lo que somos, ¿verdad? Pero hay que tener humildad en eso. Pero, por ejemplo, títulos profesionales, todo eso, estudiar, eso no es malo. No estamos hablando de esto, pero estamos hablando en lo que creemos o alrededor de qué estamos edificando una vida. Pero la pregunta que hacía dice, ¿qué es aquello que has hecho que realmente crees en ello? Y no que quisiera él hacer la pregunta con una mala intención, sino que le encantaba escuchar buenas respuestas a esta misma pregunta. Decía él, solo quiero que piensen en la pregunta, que vivan sus vidas de manera que tengan una buena respuesta. Fíjate, por esto hacía la pregunta. Ahora, déjame preguntarte a ti, ¿qué has hecho recientemente que muestra en lo que realmente crees? ¿Qué has hecho recientemente que muestra en lo que realmente crees? Amárralo esto con lo que hemos estado hablando, que creemos en la muerte y la resurrección de Jesús, que es el fundamento de nuestra fe, el fundamento de nuestra salvación, lo podemos decir así, ¿verdad? Porque aun cuando habíamos pecado, Cristo vino y murió por nosotros. ¿Qué has hecho recientemente que muestra en lo que realmente crees? En otras palabras, ¿de qué manera vives que muestra tu fe? Que muestra que Jesús murió
y que resucitó. ¿De qué manera vives que muestra tu fe? Uy, si me hago yo esta pregunta, es una pregunta difícil, es una pregunta dura. ¿Qué he hecho, Roberto? ¿Qué has hecho recientemente que muestra en lo que realmente crees? Hazte tú esa misma pregunta y sí nos va a poner un poquito nerviosos, sí nos va a hacer así como que un poquito incómodos. Tal vez ahí estás en tu casa en el sillón y como que estás empezando a moverte un poquito en tu silla, ahí en tu sillón, pensando en qué hemos hecho que realmente muestra en lo que creemos. Porque hablamos mucho, ¿verdad? Decimos muchas cosas, comentamos mucho sobre esto, pero hay una vida. Y aquí está lo duro, y te lo digo con todo amor. Hay una vida que lo respalda. Hay una vida que lo respalda. En otras palabras, ¿de qué manera vives que muestra tu fe? Escucha lo que dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20, en el Nuevo Testamento. En Gálatas 2, 20. Ayuda a aclarar el punto un poquito, y te lo voy a leer. Dice, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Uy, toma nota de eso. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una vez más, la razón por la cruz, ¿verdad? La muerte y la vida que da la resurrección de Jesús significa nuestra muerte, pero también nuestra resurrección. La muerte y la resurrección de Jesús significan nuestra muerte y también nuestra resurrección. El antes y el después. No es solamente una teoría, esto es una realidad que tú y yo podemos vivir, que tú y yo podemos demostrar al mundo que ya se cansó de mucho hablar, que ya se cansó de los comentarios en los diferentes posts, en los medios, en las redes sociales, que ya se cansó de las discusiones entre cristianos y otros cristianos, que estamos hablando del amor de Dios, el amor de Cristo al venir y morir por nosotros. El versículo que todos escuchan, pero que muy pocos entienden el porqué de él, que dice que de tal manera, Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo para que todo aquel que cree en él, que no muera, mas tenga vida eterna. Un mundo que necesita ver esas palabras puestas en acción. ¿Sí? Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Mi antiguo yo ha sido, escucha, crucificado con Cristo. En otras palabras, tu viejo yo ya murió. Y para lo único que sirve tu viejo yo es para contar la historia de la redención. No para ser ese viejo yo otra vez, no para visitar ese viejo yo de vez en cuando, así como cuando visitas a alguien en la cárcel, que allá está encerrado, que allá está por un lado y que de vez en cuando vas a visitarlo, a ver cómo está, a ver si sigue igual, todo esto. No sirve para nada ese viejo yo, más que para la historia de redención, para que vean las personas, vean el mundo, que Dios te ha sacado de un lugar y que ahora eres alguien que cobró vida, que antes estabas muerto en tu pecado, antes estabas en un lugar despreciable, que estabas en ese lodo cenagoso, como dice la palabra de Dios, un lodo cenagoso o grueso en el que no puedes salirte, ¿verdad? ¿Te ha tocado hacer eso? Cuando metes los pies en el lodo, sacas el pie y se queda el zapato ahí adentro. Mira, así es tu pasado, no lo visites, no tienes por qué estar metiendo los pies en ese lodo. La única razón que eso va a surgir, va a llegar a la superficie, va a ser parte de la historia de cómo tenías un antes y que ahora hay un después. Porque la vida y la muerte y la resurrección de Jesús significan, sí, nuestra muerte, el viejo yo, pero también la resurrección, el nuevo yo, cobrando vida.
Podemos vivir diferentes, vivir después, porque la palabra de Dios nos dice que cobramos vida, se nos dio vida, se respiró vida en nosotros. Y así como se respiró vida en el primer Adán, en el libro de Génesis, al principio de la Biblia, que no cobró vida, Dios lo formó y no cobró vida hasta que Dios respiró en él. Ahora nosotros cobramos vida siendo que Dios respira su Espíritu Santo en nosotros. Como veíamos al principio, cuando crees, eres hecho justo y Dios respira su Espíritu en ti. Por eso nosotros tenemos ese poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Ese poder que nos ayuda a cambiar lo que necesita cambiar. Ese poder que nos ayuda a tener consistencia en las cosas que necesitan desesperadamente consistencia. Y en especial el día de hoy, la consistencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Tu después, uno de los componentes más, eficaz, más significativo de tu después es que tus palabras se alinean con tus acciones. Tus palabras se alinean con tus acciones. He allí por qué las personas llaman a tantos cristianos hipócritas. Y hay hipócritas que son cristianos y no cristianos. En todo lugar hay hipócritas, ¿verdad? Pero ¿por qué dicen esto? Porque las palabras no se alinean a las acciones. Y como te dije, yo sé que no somos perfectos, pero con el poder que está en nosotros, deberíamos de estar buscando, estirándonos, como dice Pablo, estirándonos en esta carrera hacia el final para alcanzar esa meta, ese premio. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo nos estiramos? Que las palabras que las acciones reflejen las palabras que salen de nuestras bocas. La entrega de tu vida y la mía empieza con la muerte y la resurrección de nuestro Jesús. Y te tengo un par de retos el día de hoy. Que quiero que uses para preparar tu corazón para Pascua. Quiero que vayas conmigo a Filipenses 1, versículos 27 al 30. Está en el Nuevo Testamento, Filipenses capítulo 1, 27 al 30. Y escucha, te lo voy a leer y vamos a dar estos dos puntos, estos guías, podemos decirle, preparando nuestro corazón, tomando en mente el antes y el después, tomando en mente que tenemos que vivir lo que creemos y tenemos que tener algo en qué creer, si no la vida pues es como dijimos, solamente sobrevivencia. Todo eso en mente, vamos a leer esto. Dice el versículo 27, sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. ¿Sí? Hablamos de vivir por Él, dice, debemos de vivir como ciudadanos del cielo, comportándonos de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, este es Pablo hablando, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando por la fe, es decir, la buena noticia. Dice el 28, no se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. Eso les dará por señal a ellos que serán destruidos, mientras que ustedes serán salvos aún por Dios mismo. Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Esa parte vamos a entrar ahorita, prepárate. Estamos juntos en esta lucha, dice el versículo 30. Toma nota de eso también. Estamos juntos en esa lucha. Ustedes han visto mi lucha en el pasado y saben que aún no ha terminado. Quiero nada más aterrizar un poquito. Estamos juntos en esta lucha. Todos cometemos errores, todos estamos pasando tiempos difíciles. Usa esto, subraya esto para recordar que tenemos que trabajar juntos en todo esto. Tenemos que cuidar el uno del otro, tenemos que extender misericordia el uno con el otro. No somos perfectos, nadie le sale todo bien todo el tiempo, pero si somos un equipo, si somos una familia, somos una comunidad de creyentes en esta muerte y resurrección de Jesús. Y tenemos que cuidarnos el uno del otro. Muchas veces pasamos, y si haces un inventario, yo creo que tú vas a saber, haz un inventario de tu semana y pregúntate si has estado criticando más que orando más por las personas. Pregúntate, ¿he criticado más o he orado más por las personas? Y yo me he hecho esta prueba, este examen varias veces cada semana y escúchame, a veces son semanas difíciles. A veces respondo por un lado y a veces respondo por el otro.
pero los dos me instan a que mis acciones se alineen a las palabras que hablo. Porque no nada más me puedo parar aquí y predicar algo y vivir como yo quiera. No, tengo que yo también aferrarme a esta palabra. Así es que pregúntate, cuando estamos hablando de que estemos juntos en esta lucha, ¿estás criticando más o orando más por las personas? Y eso te va a decir en cómo estás viviendo, en qué crees que estás viviendo eso. Así es que déjame darte lo primero. Compórtense de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Eso es lo primero. Compórtense de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. En otras palabras, acciones antes que palabras. Acciones antes que palabras. Eso escríbelo en una nota, en un post-it, póntelo en el carro, ponlo en el espejo en tu casa para que cada mañana que te estés arreglando, allí lo veas. Acciones antes que palabras. Te garantizo que si empiezas tu día con esas palabras, va a ser diferente el día, va a ser diferente la semana, va a ser diferente tu día. Acciones antes que palabras. 4 palabritas bien sencillas, ¿verdad? Nadie somos perfectos, pero ¿qué sucedería si nos esforzamos para alinear lo que hablamos con lo que hacemos? ¿Sí? Una recomendación. Va a sonar un poquito duro. Aquí lo apunté porque dije, no sé si lo voy a poder decir así nada más. Pero quédate conmigo. Si dices a todos que eres seguidor de Jesús, pero no te comportas no te comportas como tu viejo yo, como que si tu viejo yo murió, ¿sí? Entonces mejor no digas que eres seguidor de Cristo. Eso está duro. Yo primero me lo apliqué así y dije, ouch, tocó un nervio. Si yo digo que soy seguidor de Cristo, pero no vivo como que mi viejo yo murió, entonces mejor, mira, como dicen por ahí, calladito te ves más bonito. Y nada más te quedas callado. No, quiero que empieces a alinear lo que dices con lo que haces. Lo que dices con lo que haces. Esto va a marcar una diferencia y sin decir nada, las personas van a saber en lo que crees. No les vas a decir, es que yo estoy viviendo así porque creo de esta manera. No, las personas lo van a ver antes que lo digas. San Francisco de Asís es lo que dijo. Dice, predica la palabra en todos tiempos. Predica el evangelio, las buenas noticias que leímos aquí, en todo tiempo. Y si es necesario, usa palabras. En otras palabras, mejor haz en vez de hablar, ¿verdad? Mejor muere primero, deja que Jesús cambie tu vida, vive por Él y deja que eso sea lo que hable. Las personas van a venir, las oportunidades se van a abrir para que hables eventualmente. Cuando las personas tienen confianza en lo que haces, que se alinea con lo que crees. ¿Cómo cambiará tu mundo hoy si a pesar de las dificultades, los problemas, lo imperfecto que es la vida, vivieras por Jesús? ¿Cómo cambiaría el mundo si vivieras hoy por Jesús? Escucha lo que dice el pastor Craig Rochelle. Dice, vivir una vida en paz no es vivir una vida sin problemas. Siempre van a haber problemas. Dice, es vivir la vida para Cristo. Vivir una vida en paz no es vivir una vida sin problemas, es vivir la vida para Cristo. Si estás esperando cambiar esta parte de ti, cambiar este desalineamiento, digámosle de esa forma, entre tus palabras y tus acciones, y estás esperando que los problemas se vayan o que las situaciones difíciles se vayan, déjame decirte, vas a estar esperando por mucho tiempo. El propósito aquí de lo que hablamos de esto el día de hoy es para que prepares tu corazón aún en medio de los problemas, aún en medio de las situaciones difíciles, aún en medio de ese trabajo imperfecto, aún cuando estás rodeado de personas imperfectas, aún cuando estás rodeado de una iglesia imperfecta. Dios quiere que alinees. Mira, muchos pensamos, mira, y lo voy a decir con mucho cuidado, muchos pensamos, decimos, esta iglesia es una iglesia imperfecta, ya no la soporto. Y muchas veces su imperfección tiene que ver o empieza con tu imperfección. Queremos que alguien más haga cambios en la iglesia cuando estás en un lugar, ¿verdad? Lo experimentábamos muchas veces, pero no estábamos dispuestos a cambiar nosotros. ¿Por qué no son más corteses en la iglesia? Y nosotros no conocemos la palabra cortesía, ¿verdad? ¿Por qué no aman más en ese lugar? Y nosotros, durísimo para que nosotros demos una muestra de amor, ¿verdad?
¿Por qué no extienden una mano? ¿Por qué no te buscan las personas en esa iglesia? Mi pregunta es, ¿por qué tú no buscas a alguien más también? Eso es duro, yo sé, pero estamos hablando de alinear lo que decimos con lo que hacemos. ¿Cómo cambiaría nuestra vida hoy si a pesar de las dificultades y los problemas viviéramos por Jesús? Compórtense de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Aquí está lo segundo, mira. Confía y sufre por Él. Cuando estamos hablando de vivir realmente por lo que creemos, vamos a confiar y, escúchame, vamos a sufrir también por lo que creemos. Dice el versículo 29 de Filipenses capítulo 1, pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir por Él. Escúchame, muchos vivimos nuestras vidas de manera que si causa sufrimiento algo, pensamos que no es el camino de Dios, que no es lo que Dios tiene y nos perdemos oportunidades para crecer. Vemos un poquito de sufrimiento y lo esquivamos, nos vamos por otro camino. Tienes un camino aquí, otro acá, y esto incluye sufrimiento. Hey, apúntame para hasta 2 veces, ¿verdad? Porque yo no quiero sufrir. Pero por eso muchas veces perdemos oportunidades. Por eso es tan importante que vivas lo que crees. Porque cuando crees algo y tienes que tomar el camino que va a causar un poquito de sufrimiento, tú sabes que por lo que crees vas a crecer a través de ello, vas a madurar, vas a creer la palabra de Dios cuando dice, todas las cosas obran para bien para aquellos que ¿qué? Que aman a Dios. Porque cuando vives lo que crees, el camino que incluye sufrimiento no es uno que vas a esquivar, no es uno que vas a poner a un lado. Hey, porque sabes y porque vives lo que crees, lo vas a tomar, aunque duela un poco. Porque algo que te hace sufrir, no significa que no es el camino que seguir, ¿sí? Si quieres apuntar eso, apúntalo. Porque algo que te hace sufrir no significa que no es el camino que seguir. Muchos viven su vida de esa manera. Es que yo me voy por donde Dios abre las puertas. ¿Sabes que el diablo también abre puertas? También lo hace. Y si nosotros nos vamos nada más de acuerdo a las puertas abiertas, ten cuidado. Vas a desgastar tu vida, vas a cansarte en tu vida porque estás siguiendo cada puerta abierta en vez de esperar las puertas que realmente Dios está abriendo para ti. No vivas tu vida de acuerdo a tus puertas abiertas. Vive tu vida de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo al camino que Él te lleva. ¿Sabes que el camino que yo tomé para llegar aquí? Bueno, dije que yo tomé, pero Dios así como que amorosamente me empujó para entrarle a este camino. Yo hice mi parte, yo también decidí hacerlo, pero este camino yo no lo hubiera escogido por mí mismo. ¿Por qué? Porque incluyó sufrimiento. Déjame decirte, ¿cómo incluyó sufrimiento? Pasaron cosas difíciles para llegar aquí. Para que yo dejara mi profesión para entrar en el ministerio a tiempo completo, costó algo y fue difícil, incluyó sufrimiento. Mi esposa te lo puede confirmar, ¿sí? Esas veces que uno está sufriendo y que dices, ya me voy a ir a caminar, nada más necesito despejar mi mente. Y que decía ella, te veía salir a caminar y decía, Señor, tráelo de regreso. Así como que me vio cara de que voy a caminar y seguir caminando, ¿verdad? Pero si yo tuviera que haber escogido el camino que me hizo crecer, que me hizo madurar, que me hizo en la persona que soy hoy, si yo tuviera que escoger, no hubiera escogido este camino. Porque incluía sufrimiento, incluía cosas difíciles, incluía el derrumbar mi orgullo. ¿Sabes que el sufrimiento es lo que hace? Deshace el orgullo. ¿Y por qué es importante? Porque Dios resiste al orgulloso, dice su palabra. Y también las personas alrededor tuyo, ¿saben qué? ¿Sabes qué? También resisten personas orgullosas. Pero Dios nos está llamando a un camino en que vamos a tener que confiar y sí va a incluir un poquito, va a incluir sufrimiento. Pero ese sufrimiento te va a hacer crecer, te va a llevar a otro nivel de confianza en Dios. Te va a hacer madurar y te va a hacer crecer. Como hemos hablado que este año Dios nos ha dado esa encomienda, madurar y crecer. El camino que Jesús tomó a la cruz, escúchame, fue uno de sufrimiento. Pero ese sufrimiento trajo vida
para todos nosotros. ¿Cuántos caminos, déjame preguntarte, cuántos caminos has rehusado tomar porque incluyen sufrimiento? Déjame decirte, puede que te hayas perdido de unas cuantas victorias por ello. Tal vez te perdiste unas oportunidades para crecer a través de ellos. Pero hoy puede cambiar eso. Esos caminos son difíciles, yo sé. Comúnmente los caminos de integridad y honestidad cuestan. Vienen con sufrimiento, pero también vienen con victoria. También vienen con ganancias, vienen con cosas que no pudieras haber obtenido de ninguna otra forma. Hay unos resultados que vienen en la vida a través del sufrimiento que no vienen de otra forma. Ya sé, son buenas noticias, Roberto, ¿que no? Sí lo son, siguen siendo. Pero a veces el sufrimiento nos ayuda a recordar, hace las cosas memorables, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando te quemas con algo? ¿Doloroso? Sí. ¿Sufrimiento en ello? Sí. ¿Te vas a acordar de ello? Oh, definitivamente te vas a acordar, ¿verdad? El sufrimiento trae con sí también una buena manera de recordar las cosas. Y escúchame, no podemos vivir nuestras vidas basadas en el camino de menos resistencia. ¿Te digo que busques lo que te hace sufrir más? No, no necesariamente. Te estoy diciendo que si estás conectado a la cruz, conocerás qué camino tomar y lo tomarás aún si conlleva sufrimiento. Déjame leerte Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4 y con esto voy a empezar a conectar todo y llegamos aquí a nuestro reto final. Santiago 1, versículos 2 al 4 dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca. Pues una vez que su constancia se ha desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les fallará nada. Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. No sé qué tan popular sea ese versículo para unos o cuántos lo subrayan en su Biblia, pero inténtalo el día de hoy. Siempre va a haber sufrimiento. Mientras estamos en esta tierra, vamos a ver sufrimiento. ¿Qué hacemos con ello? Eso queda en nosotros. Así es que estos dos retos quiero que te lleves el día de hoy. Busca una cosa que has estado hablando, ¿ok? Busca una cosa que has estado hablando por mucho tiempo y alinea eso con tus acciones. Busca una cosa que has estado hablando por mucho tiempo y alinea eso con tus acciones. Yo creo que ya sabes a lo que me refiero, ¿verdad? No tengo que escarbar mucho por allí para que llegara a ese lugar contigo, ¿verdad? Hay algo que tú has estado hablando mucho, pero que no has alineado tus acciones a ello. ¿Por qué hemos estado hablando? Vivir, realmente vivir lo que creemos. Porque escucha, Jesús no solo habló de su muerte y su resurrección, sino cada una de sus acciones lo llevaron a cumplir ese propósito. Él conocía por qué estaba aquí, él sabía que era su propósito. Y aunque incluía sufrimiento, él tomó ese camino. Entonces busca en esas cosas que has estado hablando mucho, ¿sí? Y que has hablado por mucho tiempo y alínealo con tus acciones. Así preparas tu corazón para ser consistente, para ser fiel a Dios. Lo segundo es esto: no temas sufrir un poco por aquello en lo que realmente crees. No temas sufrir un poco por aquello en lo que realmente crees. Mira, te lo digo por esto, porque yo veo muchos cristianos sufrir por muchas otras cosas, menos por la causa de Cristo. Lo voy a decir otra vez. Yo veo muchos cristianos sufriendo por muchas otras cosas, menos por la causa de Cristo. ¿Qué decíamos al principio? Nosotros vivimos por Él. Jesús dio su vida por nosotros para que nosotros pudiéramos dar la nuestra por Él. ¿Te acuerdas de eso? Y hay muchos de nosotros que vivimos nuestras vidas desgastándonos en otras cosas. Sacrificamos tiempo, dinero, esfuerzo por todo lo demás,
pero cuando tiene que ver por la causa de Cristo, estamos demasiado ocupados, demasiados cansados, demasiado gastados. ¿Ya? Damos para todo lo demás, nuestro corazón, nuestro esfuerzo, nuestro dinero, ¿sí? Nuestros talentos, para todo lo demás. Pero cuando viene a la causa de Cristo, damos lo que nos sobra. Damos lo que nos sobra y nos preguntamos por qué no crecemos. Damos lo que nos sobra y nos preguntamos por qué no estamos disfrutando esto, lo que decimos que creemos, como alguien más. ¿Por qué nos cansamos cuando tiene que ver con la causa de Cristo? No estoy hablando de la iglesia, escúchame cómo lo dije. La causa de Cristo, cuando tiene que ver con eso, la pensamos dos veces, pero cuando tiene que ver con algo fuera de esa causa, allá afuera, brincamos, ¿verdad? Así. Cuando tiene que ver con nuestro tiempo, con nuestro esfuerzo, la causa de Cristo queda en segundo lugar. Y a esto me refería, a veces va a causar un poquito de sufrimiento. Pero te voy a decir algo y te lo digo por experiencia personal. Pues tú eres pastor, tienes que decir eso. Mira, escúchame, antes de que lo fuera, yo y mi familia hicimos este esfuerzo y causó, sí, un poco de sufrimiento. Nos costó tiempo, nos costó dinero, nos costó diferentes cosas. Pero ninguno de esos momentos, nada de ese tiempo que yo le he dado a Dios, lo quisiera de regreso para hacer otras cosas. No. El haber hecho las cosas como las hice, el haber sacrificado lo que sacrifiqué, dar mi tiempo, mi esfuerzo, mis talentos, todo para Cristo, no hubiera cambiado, no cambiaría eso para nada. Y yo puedo irme hacia el final de mi vida y decir estos años que el enemigo me dice, estos los perdiste. Mira, todo lo que estudiaste para estar en tu profesión, solo para dejarla y servir a Dios. Porque esas palabras vienen una y otra vez, Y el enemigo intenta decirme que mi pasado, que mi tiempo antes de llegar aquí no valió la pena, que fue tiempo perdido. Pero cuando conozco a Dios, conozco sus propósitos, cómo Él trabaja, cómo Él nos lleva a través de dificultades, a un poquito de sufrimiento, para llegar a donde estamos y que tiene un propósito y nos forma de una manera tan intencional para hacer lo que estamos haciendo hoy. Digo, gracias Señor, gracias por llevarme por ese sufrimiento, gracias por llevarme por ese tiempo en donde tal vez sentía que estaba yo orando y que no me escuchabas, pero escuchabas cada uno de mis clamores. Y cuando dice tu palabra, clama a mí y yo responderé. Ahora puedo comprobar que eso es cierto, que cuando yo leo el Salmo 23, y aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Cuando esas palabras cobraron vida, porque yo tuve que pasar por un valle para llegar aquí, pero yo no hubiera conocido eso así en vivo y a todo color, podemos decirlo, si yo no pasaba por ese valle. No iba a conocer que tú estabas conmigo si yo no sufría, o eso yo no lo cambiaría por nada. Aprendí tantas lecciones, sí, cambió mi sensibilidad hacia otros, mi sensibilidad a la voz de Dios. Todo esto porque no temí sufrir un poco, porque quise realmente vivir lo que creía. Ya por demasiado tiempo yo había dicho, creo en esto, y mi vida no lo demostraba, al menos como yo sabía que lo podía demostrar. Escúchame, no hagas nada más lo suficiente para aparentar ser cristiano. Realmente vive tu vida, sacrifica lo que tienes que sacrificar, da el tiempo que tienes que dar. Cuando tú sabes que puedes dar más de ti, da más de ti, porque Cristo dio todo por ti. De esto se trata la muerte y la resurrección, que Dios dio a su único hijo y que Jesús, su hijo, dio su vida por nosotros para que nosotros pudiéramos dar la nuestra por él. De esto se trata hoy. Que si esta semana no temes sacrificar un poco, y la siguiente un poquito más, y la siguiente un poquito más. No hay nada, escúchame, no hay nada como ver a alguien hacer lo que dicen ser. No hay nada como ver a alguien hacer lo que dicen ser. Yo quiero que esto se asiente en tu corazón. Dios te ha llamado en algunas áreas el día de hoy. Y es diferente para cada uno de nosotros, pero esto es lo bueno. Dios te ha llamado
para que conozcas verdadera vida, no para que te sientas culpable, no para que te sientas como lo peor de lo peor. No, no, no. Dios nos ha llamado el día de hoy a esto, a preparar nuestros corazones para que veamos que hay vida en Él. Que no hay sobrevivencia en Él, no, hay verdadera vida en Él.